tratar de nosotros tener algunas herramientas para no hacerla. La idea es de que hablemos de este grupo, sobre todo pacientes muy medicados. Esto es un cuadro que, fíjense en la fecha, no logramos que haya un desglose de lo que es los datos que se hizo en el último censo, no hay estos tipos de desglose todavía, o por lo menos compartidos, que nos hablen un poco de lo que pasa con estas edades, porque no es solamente que la cantidad o el número, sino de lo que pasa en la vida cotidiana, tener herramientas, ¿no?, de hacer alguna actividad o alguna estrategia. Fíjense que es muy importante cómo se autopercibe el grupo de estas edades a partir de ciertas edades, después lo que van a ir consumiendo de medicación. Fíjense que a los 60 una percepción de salud entre regular y mala no es tan alto, es un 40% y no es tan alto, pero a medida que pasan los años empieza a aumentar esta percepción y hay alguna diferencia entre las mujeres mínima, pero hay alguna diferencia entre lo que es mujeres y hombres. Entonces también tenemos que saber que eso difiere después lo que es el consumo de ciertas medicaciones. En cuanto, digamos, a lo que esta población, lo que consume de indicación de medicamentos, siempre es importante cuál es la incidencia, o sea, cuántos nuevos le van agregando en el último tiempo, y acá se analizó en ese año medicamentos nuevos en el último mes, y fíjense que es importante, la mayoría, casi el 50%, teniendo alguna medicación o algún medicamento, tal vez no prescripto, pero que había comenzado a utilizar. Entonces, por eso es importante que por más que nosotros veamos pacientes habitualmente, el mismo paciente le va dando, si no ha empezado a consumir algo nuevo, porque tal vez fue una interconsulta con un especialista, o a veces no solamente con especialista, alguien le sugiere alguna medicación, algún té o algo, entonces tratar de repreguntar, si no es todas las veces que viene a la consulta, por lo menos cada tanto, y si hay algún cambio que uno pueda sospechar, esto acá puede llegar a ser por un fármaco nuevo, preguntarlo. Y bueno, el tema que nosotros tenemos también muy prevalente es el consumo de psicofármacos. Si ustedes evalúan en otras, comparado con otras, esperen, hay una cantidad de gente en la sala de espera, comparado con otras poblaciones, nosotros tenemos un alto consumo de psicofármacos, entonces también eso nos complica en que, en realidad, en cuanto a lo que no nos dice analizar, todas las medicaciones que socialmente son aceptadas, por lo general la gente no nos la refiere, como son los AINE, como son los tranquilizantes, los sedantes, los hipnóticos, los diuréticos, bueno, se le hinchan los pies y todo. Entonces ahí es donde uno tiene que tratar de ajustar un poquito más en el interrogatorio, y si tiene dudas, volver a preguntar, por más que haya preguntado, digamos, en esa misma consulta. Después bueno, si ustedes se fijan, hay diferencia en incidencia por edades. Fíjense que acá en esta edad es con un poco menos de consumo, y a mayor edad aumenta. Bueno, esto es el tema de los que nos pasa, digamos, con el coso. Dice, o sea, según la OMS, en poblaciones generales de Latinoamérica, entre el 65 y el 90% algún fármaco. Entonces, por eso es muy raro el paciente que venga adulto mayor y que nos diga que no consume nada. ¿Qué pasa? De acuerdo a donde se esté viviendo, va a tomar más y menos medicación. Eso es lógico porque, bueno, una cuestión es en la comunidad y otra cuestión es cuando hay una internación de agudo, cuando hay una internación por una reagudización de algo crónico, y otro tema es un paciente que está en una residencia, que por lo general ese paciente se ha incorporado a este ámbito, digamos, para que viva, a partir de que tiene complejidades, digamos, en cuanto a enfermedades crónicas, a demencias avanzadas o a trastornos, digamos, psiquiátricos. Entonces, es muy frecuente que el paciente que está en la residencia tenga polifarmacia, y que además muchos de esos fármacos sean psicotrópicos. Por eso es importante que nosotros, al ser psicotrópicos, y si alguna vez llegamos a estar, digamos, en contacto o trabajar en un geriátrico, seamos muy, digamos, cuidadosos en ver qué fármacos toman, las interacciones y demás. Lo más prevalente, hipnóticos y psicofármacos, y el paciente que está en su domicilio, o incluso a veces el que no está en su domicilio, a veces no cumple como son las indicaciones, ya sea las indicaciones de dosis, las indicaciones de momentos en el día que hay que tomar. Vieron que ahora que vieron diabetes, que vieron tal vez algo de hipotiroidismo, de gastritis y demás, hay fármacos que tienen características de relaciones con alimentos, relaciones con el ayuno, relaciones con alimentos en cuanto a que si tienen que comerlos juntos o no, o qué tipo de alimentos tomar juntos, o qué posiciones tienen que estar. Desde el alendronato, el ivandronato no se pueden acostar.
Y los pacientes, para nosotros, lo explicamos rápido, a veces no lo anotamos, y el paciente en ese momento parece que entendió, pero después cuando rechequeamos qué está haciendo con la medicación, nos sorprendemos lo diferente a lo que nosotros le explicamos. Entonces, tenemos distintas estrategias, podemos explicarle, anotarle con el solcito, la luna, hacerle, digamos, los dibujitos, podemos decirle en tal página, hay páginas donde explican muchas cosas de los fármacos, sobre todo en diabetes, para que el paciente, digamos, tenga una herramienta más disponible si maneja tecnología, como para ver cómo se toma y qué síntomas puede tener. Pero todo esto acá, digamos, asume un tiempo de capacitación de estos pacientes. Entonces, bueno, o pacientes con insuficiencia cardíaca, que a veces nosotros les decimos que tienen que manejar diuréticos, aumentarlo, bajarlo. Todo eso es mucho de que nos expliquemos, es mucho de la experiencia que la vamos teniendo con el paso del tiempo. Al principio de los fármacos decimos 2 o 3 cosas y después con el tiempo, como vemos que los pacientes nos remiten otras situaciones, vamos, digamos, tratando de darle más herramienta al paciente o al familiar para que digamos, puedan manejarse bien con la medicación. Por ejemplo, los anticoagulados también nos van a repreguntar qué comidas pueden comer, qué antibióticos no pueden tomar, y a veces no nos acordamos de todas las cuestiones, o salen nuevos fármacos y también se contraponen. Entonces, es importante que, de acuerdo al pool de pacientes que nosotros manejemos, vayamos tratando de ver, digamos, estas situaciones, sobre todo los criterios que vamos a ver en un ratito, porque nos van a ayudar a no meter la pata a nosotros. Obviamente la automedicación, que es muy, digamos, es muy la automedicación también porque es fácil el acceso a la medicación. Esa es una de las situaciones también. Y el otro tema es que ya creo que le hemos hablado, que hay muchos adultos mayores que, o la mayoría de los estudios, no incorporan adultos mayores como población de estudio, porque a veces las enfermedades no son puras, porque tienen, digamos, más de una medicación que no la pueden dejar para estar en ese estudio. Y eso es importante tenerlo en cuenta, o a veces cuando tenemos un paciente muy medicado, evaluar dentro de lo que es esta nueva droga, que si tal vez no la conocemos, o si la conocemos, volver a rechequear si hay interacciones con tantos fármacos o con algunos de ellos. Porque a veces, digamos, no tuvimos la experiencia y nos pasa que se complejiza el paciente o tiene complicaciones y no sabemos qué es a partir de estas interacciones. ¿En qué la paso? Bueno, todo lo que ustedes fueron viendo en segundo, en tercero, todos los cambios, digamos, fisiológicos que se van a ir produciendo, van a tener, digamos, también trascendencia porque son lugares, digamos, donde pueden actuar estas drogas y no va a ser lo mismo que esperado a los 30 años. Y también influye mucho en el acceso a lo que son las medicaciones, a una buena toma digamos, a los momentos adecuados y a las dosis adecuadas, el entorno social, que va a ser el que se le va a acceder, el que se lo va a comprar o el que se lo va a suministrar, y en la capacidad que tengan estas personas, porque nosotros por ahí muchas veces recetamos, yo veo cuando rinden cardio ahora, que hablan de algunos fármacos para la insuficiencia cardíaca que ni con la mejor obra social se lo autorizan, salvo que el paciente esté casi. Entonces, muchas veces nosotros cuando recetamos también tenemos que ver si ese paciente va a poder sostener, cuando son medicaciones crónicas, en el tiempo. Porque si nosotros, me dice el paciente, lo puedo comprar una sola vez, yo, algún anticoagulante de estos nuevos, lo puede comprar una sola vez porque no se le ha dado la obra social y sale 60.000 pesos, bueno, podré yo decir, bueno, después de un infarto o en esta etapa conviene que este mes haga ese esfuerzo, pero si yo sé que no va a poder sostenerlo, pasar a la anticoagulación habitual, que sí, en el número necesario a tratar, en la sobrevida a largo plazo, tal vez sea mucho mejor el otro, pero este paciente no va a poder usar y va a ser la nada contra esa medicación y obviamente va a salir perdiendo. Entonces, también tener en cuenta los costos. Ahora ni quiero pensar en los costos de muchas cosas porque está muy complicado, y entonces hay que ver, y también la posibilidad de que se acceda en forma fácil. Hay fármacos que sabemos que no están siempre disponibles, que hay que pedirlos, que no se pueden cortar de un momento al otro, entonces las insulinas, por ejemplo, todas estas cuestiones que sí o sí tienen que tener el insumo. Y también el tema del envejecimiento, obviamente los pacientes van a ser muy diferentes cómo va a afectar este fármaco, porque la mayoría de ellos van a tener cargas de enfermedades, cargas, digamos, de distintas complicaciones que han tenido en el transcurso de toda su vida, que muchas veces no está tan estudiado en cada fármaco o está estudiado. Paciente que toma esto con insuficiencia cardíaca, que toma esto con insuficiencia renal. Pero no está valorado qué pasa con el que tiene insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, polineuropatía y demás. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a tener que tratar de manejarla con cierto
digamos, soltura para ver si conviene empezar con dosis baja, con dosis altas o demás, para ir viendo qué va pasando en el paciente hasta que podamos lograr la dosis adecuada sin los efectos adversos. Y después ahora hablamos de lo que es farmacocinética y directa. Porque, no sé si ustedes lo ven en el segundo año, todo lo que es farmacocinética y farmacodinámica, estos son más susceptibles, todos estos adultos mayores, porque va habiendo cambios donde se producen esas cuestiones, digamos. Entonces, bueno, ten en cuenta que si nosotros, porque ya el paciente tiene una insuficiencia renal, que tiene hipoalbuminemia, que está deshidratado habitualmente, que tiene una diabetes con polineuropatía y que no va a tener ciertos síntomas que lo van a pasar desapercibidos, tener en cuenta que vamos a trabajar diferente con estos fármacos. Siempre en cuanto a retirarlo, en cuanto a dárselo, vamos a tener que tener especial sospecha de que algo puede llegar a no ser lo que nos cuentan los libros que hablan también y que no tienen tantas interacciones. Esta la absorción, que saber que disminuye el pH, digamos, disminuye la producción de ácido, y hay algunos de los fármacos que necesitan de esta acidez, digamos, local para que se pueda absorber. Hay menos células absorbentes también, entonces por ahí nosotros aumentamos mucho las dosis, no se absorbe lo necesario, pero los efectos adversos los podemos ver en forma local, o se forman, se admiten, o sea, se absorben en forma errática, entonces nunca sabemos bien cuál es el efecto. También en cuanto a la dilatación pasiva, pacientes que tienen, sabemos que tienen mucha cardiopatía isquémica, sabemos que pueden tener también afectación de la microcirculación a nivel intestinal, y la activación va a ser diferente. Otra. Ups, no me pasa, ahí está. Y en trastornos también en lo que son las otras, lo que sigue, digamos, la distribución, nos va a generar también problemas porque son pacientes que ya vimos que tenían sarcopenia, o sea, la masa magra va a ser menor, entonces cuando tengamos que ver el volumen de distribución, tenemos que tener en cuenta. Y como aumenta la grasa, ahí es donde tenemos las cuestiones que estos fármacos, como los psicotrópicos, habitualmente se acumulan en la grasa y después empiezan a aumentar, digamos, a nivel circulatorio la dosis efectiva. Entonces, hay pacientes que los primeros días pareciera que la dosis no alcanza porque no vemos el efecto que buscamos, y a los 3 o 4 días el paciente está sedado. Entonces, por eso, explicarle al cuidador o al familiar, vamos a empezar con una dosis baja que tal vez no cumple el objetivo clínico, pero de a poquito se estabilice, este volumen de distribución se complete, va a empezar a salir el efecto deseado. Y ahí vamos a ir viendo, a chequear en una semana, 10 días, cómo vamos a seguir con la dosis y la vamos a aumentar. Pasa mucho que el paciente está inquieto, hacer situaciones que no podemos controlar y de golpe va babeándose, no puede tragar, no puede caminar, se cae. Entonces, bueno, por eso también explicarlo al cuidador, porque a veces el cuidador lo lleva a la consulta porque quiere tener rápidamente una respuesta en una cuestión de agresividad o de alguna situación, y es como que no le respondemos. Piensa nervioso, ya de último que vea qué situación podemos tener en alguna otra situación que puede estar generando esta conducta en el paciente. Bueno, acá también disminuye la proporción de agua, ya es fisiológico, pero además pensar que estos pacientes por lo general están un poco deshidratados, sobre todo si dependen de otros. Y esto es lo que genera aumento la distribución de los liposolubles y las de los hidrosolubles. La albúmina nosotros habitualmente no la medimos en un paciente que no sospechamos que está malnutrido, pero si vamos a dar fármacos, como muchos de estos acá, la fenitoína, analgésicos a dosis más alta, la warfarina, y es un paciente que nos impresiona que estuviera deshidratados, estaría bueno que midamos la albúmina, porque si tiene un nivel muy bajo, vamos a saber, digamos, que esta disminución de la albúmina va a dejar más fármaco libre. Entonces esa dosis va a ser mayor que la que está efectivamente en el organismo de este paciente, va a cumplir su efecto que si estuviera en la albúmina normal. Y después, bueno, también se van dando con antidepresivos, o sea, es como para que nosotros sepamos que hay pacientes que no va a ser lo mismo. Fíjense que el paciente con disfunción del gasto cardíaco también, la circulación va a afectar mucho los antibióticos que van a llegar al sitio de... Por eso el pie diabético, vieron que muchas veces los antibióticos se le da la dosis necesaria, se le da por germen aislado la efectiva, la que tiene que ser, y no llega el antibiótico porque, digamos, no tiene forma, porque el flujo sanguíneo es muy escaso.
Y bueno, esto genera estos trastornos de circulación, de absorción, un aumento de la disminución de la disponibilidad de este fármaco, que lo vamos a ver siempre, si empezamos con dosis bajas, no lo vamos a errar y vamos subiendo porque podemos ir clínico en ese paciente. Bueno, la reducción de la masa hepática, pensar que acá tenemos muchos pacientes con enolismo, pacientes que tienen hepatitis, que han tenido una insuficiencia hepática de otras causas, entonces pacientes especial hincapié en que todo lo que sea para el metabolismo hepático lo vamos a buscar en el fármaco y vamos a evitarlo como lo hacemos con el paciente con insuficiencia renal. ¿Cuál es el problema? La mayoría de los fármacos que no los podemos usar en la parte renal, incluso está el clearance que podemos ir calculando y todo. Y en la parte hepática no tenemos esa herramienta como para facilitarnos. Entonces, si el paciente nos dice que tuvo algo hepático, una insuficiencia, tuvo hepatitis, evaluar la función hepática que tiene, porque saber que es un órgano noble y que no nos va a dar muchos síntomas hasta que realmente claudica. Bueno, ¿y cuáles son estos que vamos a tener o sea, la importancia para nosotros si tiene algo hepático? Los antidepresivos, la lidocaína, que nosotros lo usamos como anestésico, y lo usan mucho los odontólogos en el anestésico local, y hay pacientes que después de una cirugía odontológica o algo, empiezan con síntomas raros, y me atraganté con algo. Y bueno, entonces tenerlo en cuenta. Y el propanolol, cuando se lo damos a pacientes que le damos dosis altas, están estudiando fármacos ustedes de cardio, porque ahora me acordé nos hablaban de qué beta bloqueante da la insuficiencia cardíaca y nos decían propanolol, que después van a ir viendo que no es el que da la insuficiencia cardíaca. Bueno, entonces, este propanolol, que se lo damos para los pacientes que tienen varices esofágicas, es raro que nosotros, si el paciente tiene una insuficiencia muy grande, pueda tolerar mucho las dosis. Entonces ahí tenemos un equilibrio, porque el libro nos dice que tenemos que llevar una dosis máxima para disminuir la vibración en las varices, pero tiene una insuficiencia hepática, entonces tendremos que buscar por otra alternativa, las banditas o la otra situación, porque sabemos que no va a andar bien con el propanolol, porque va a llegar un momento que su insuficiencia hepática no la va a utilizar y nos va a hacer polidrogia en otro nivel, digamos. Entonces, fíjense que algo indicado para la patología, pero a su vez también nos limita la misma patología. Es muy frecuente que no se hace esto. Bueno, la capacidad metabólica hepática son todos los fármacos que damos, se metabolizan algo que sea a nivel hepático, en ese hígado que está afectado, vamos a saber que probablemente desencadenemos una complicación, un agravamiento de esa insuficiencia. Entonces siempre, si todo se metaboliza a nivel hepático, empezar a dar las alternativas de otras drogas que sean por eliminación renal o por otro tipo de mecanismo. Bueno, estas son las reacciones, no lo vamos a tomar eso, pero bueno, si hacen leerlo, como para leerlo. Y en cuanto a la excreción, todo lo que más conocemos, lo del clearance de creatinina, que tenemos para el clearance, los fármacos que inciden a nivel renal, antibióticos, todas las drogas tienen de acuerdo qué se puede hacer. O se disminuye la dosis, o se aumentan los lapsos de los cuales vamos a ir dando la medicación. Entonces, o por ejemplo, si entra en diálisis y hay que dar antibióticos, se hace la diálisis, la dosis bien posterior a la diálisis, que sea efectiva durante 24 48 horas que el paciente no está haciendo diálisis, digamos. Hay todas estrategias que están un poco más organizada y que es más fácil. Nosotros tenemos los líritos, todo con líritos, todas las hepáticos, no tenemos tanto eso. Y bueno, nuestros fármacos son los pies viejas, por eso tenemos menos de todo el corte tiene menos de 30. Tenemos los antibióticos, los aminogócidos, el tema del IECA, incluso los SARTAM, que a veces no, pero también digoxina, que no se usa mucho, lo van a ver ahora como antiarrítmico, es un antiarrítmico usado, que todavía uso todos los días, no es un antiarrítmico de uso cotidiano, es raro que el paciente ya le esté tomando, pero bueno. Y la furosemida también, porque de acuerdo tienes que tirar la dosis, le va a dar, a veces una insuficiencia muy importante, como 40 miligramos está, y vemos que otro paciente con la misma clínica, pero síntomas de insuficiencia, puede tomar 3 o 4 en un día. Entonces, eso lo vamos viendo. Metformina también, se da hasta 30 de clearance. Hay excepciones, pero hasta 30 como todo corte. Bueno, la comicina es otro antibiótico, es venoso además, se trata de reserva, protocolos y demás, pero que también es una medicación que si el paciente no es que tenga 30, que tiene 25 y 30, los lapsos que se va a dar a breve abreviado, más de 10 días, 12 días, 11 días,
porque aumentan mucho y se vuelven tóxicos también, además de que pueden aumentar la insuficiencia renal. Entonces, estas situaciones nosotros las tenemos que conocer porque son drogas, son de uso habitual, sobre todo en internación, y tenemos que, no podemos parar la dosis, por ahí empezamos a poner una dosis mínima hasta que tenemos el mínimo, no, la más chica hasta que vemos bien el equilibrio, a veces lo podemos curar de forma, o sea, calculado, y a veces tenemos que realmente controlarlo exacto, digamos, en horas. Y bueno, ¿cuáles son las farmacodinámicas? Tenemos las de propias de la situación de los receptores, entonces muchas drogas que van a actuar, sobre todo cardiológicas, que son muchas que van a los receptores específicos, que buscamos un tipo de distintas cuestiones, van a ser afectados. Las de estos acá pueden ser la beta-bloqueantes, la beta-agonista, mayor sensibilidad porque quedas más ahí libre, entonces tienen esos efectos como el midazolam y el diazepam. El diazepam nosotros estamos dando mucho a los pacientes, a los adultos mayores, pero hay muchos adultos que toman diazepam. Y el midazolam es para droga que lo usan cuando hay un insomnio muy importante, pero es algo que nosotros, así como de la atención primaria, no tendríamos que dejarlo porque al paciente le produce mucho contracturamiento y quiere aumentar la dosis en poco tiempo, digamos, hablando de tiempo, no hay que darlo, pero bueno, 2 o 3 años, quiere educar la dosis, lo que no tiene efecto, y por lo general tienen alterado, digamos, otras situaciones que dan los efectos adversos. Y después tenemos las interacciones, todo especialmente los libros, las interacciones, lo que perjudica la vida cuando vos tenés que buscarlos, porque tenés una droga para todas las otras y tenés que ir viendo, digamos, cuál es el efecto, en el caso después de evaluar de acuerdo a las condiciones clínicas, digamos, que por lo general no lo manejamos habitualmente, no lo empezamos a ver, hay libros y hay, digamos, páginas y todo, donde estudia, digamos, interacciones entre fármacos no habituales, donde cometen fármacos, la lista de siempre, que agregaste último y ves los efectos, y poder ver si hay algo que el paciente nuevo, es lo que estás viendo y es a causa de algunos de estos fármacos. Y después los combinan también con algunas incidencias de órganos. Bueno, pero digamos, eso generando nosotros no es de uso habitual, no es de manejo, que sepan si una vez te toca buscarlo. Lo bueno es que cuando uno hace una especialidad más clínica, o sea, por lo general los fármacos que maneja, va manejando también los efectos. Por ahí nosotros manejamos mucho lo de uso nuestro y de otra especialidad que usan otros fármacos, y por ahí no lo vemos a las interacciones, y ahí es donde tenemos que buscar. Bueno, también hay las alteraciones homeostáticas que generan, digamos, disminución de la persona está tratamiento, lo que nosotros esperamos, la disminución del sistema nervioso autónomo, vimos que pacientes adultos de por sí pueden tener autismo, pero también pueden tener a partir de fármacos que nosotros damos, que un paciente anciano necesita mucha medicación para la hipertensión, que es adecuada, ante una situación de calor y demás, cuando para en esta situación no puede responder en forma adecuada y tiene fármacos, entonces hay que verle al paciente baja mal calor, toma la medicación, digamos, una nueva medicación para la presión, que tenga más cuidado cuando se levanta de la cama, cuando se levanta del asiento, después que está en el baño, si se va de gol, o sea, todas esas situaciones como para que no tenga el efecto, si no sabemos que puede estar ya fisiológico y que hay que agregar la medicación. También está la disfunción intestinal, que eso nosotros lo vemos más relacionado a la diabetes, en realidad. Ustedes van a ver que la disfunción intestinal, digamos, que son así, la diarrea o incontinencia, lo vemos más en relación a eso que a otras situaciones. Sí, lo que podemos ver que hay algún fármaco con la metformina, cuando hablamos de adultos mayores, a veces esa etapa de que tienen aumento de la frecuencia respiratoria más, o hay de diarrea, es más frecuente. También tenemos que hablar y explicarse eso. Y la alteración de la termorregulación más fácil que el paciente, hay adultos mayores que tienen fiebre, se le da paracetamol, se le da ibuprofeno y después empieza a hablar, uno por ahí también no le da alergia porque toma un ibuprofeno, si tiene fiebre y empieza a alterar, se pone determinada de frío,
y eso es el centro del entorno regulador, no funciona bien el termostato, y cuando tomas esta medicación como pasa por hipertermia, entonces uno puede llegar a cantar 36,1, 36, o sea, es real, entonces cuando en estas situaciones bajar la dosis, darle paracetamol, darle el de 500, evaluar, vale de retirarle a la hora, si hace falta. Entonces ocurre como los niños que tuvieran alergia a los fármacos estos, y en realidad por este falla de termorregulación que es la hipotermia. Y la disfunción cognitiva, todo esto acá, la irritabilidad muscular puede ser dado también en el contexto, digamos, de psicólogo, generar esta disfunción. Y la intolerancia a la glucosa, o la inmunodeficiencia, puede tener relación con los fármacos que nosotros ya sabemos que lo producen eventualmente, pero en el grupo educativo mayor puede ser que para alguna deficiencia que baje los glóbulos blancos, la dipirona, se da como antitérmico más veces. Por esto hemos dicho dipirona, que era lo que la antitérmico se usaba antes. Entonces, por ahí preguntarle cómo tomaba la novalgina, pero la gente se dice, no, y empieza a ser si mejora paracetamol y ibuprofeno, y no novalgina. Y la inhalación de glucosa, los corticoides, toman corticoides como para todo, como que para todo el eso también hay que hablarlo porque hay hipertensión, no maneja diabetes, cuestiones que es esperable el corticoide, sabemos que están armando, porque a veces tratamos lo que están haciendo que toman corticoide, o más tomarlo a veces es inyectable, el famoso corticoide por inyectable. Seguramente gente que como tiene otros síntomas con eso anda bien, así, muy tal, pero bueno, hay decisiones donde uno ya no podemos actuar. Y bueno, lo que vemos nosotros en los grandes síndromes, caída, hay algunos que lo hacemos más, cuando lo ministramos, les explicamos, hay que tener cuidado, retención urinaria, los antipiréticos que no vienen a dar, las caídas y delirios de ansiedad, esto es muy frecuente, los hipnóticos, darles a la noche, que a veces son unos delirios, eso, primeras dosis, explicarle, si el paciente vive solo, explicarle que puede ser condiciones, o sea, es de más riesgo, pero bueno, son delirios medio organizados, que están robando, que los persiguen, que quieren matar, qué sé yo. Entonces hay que tener en cuenta todo cuando el paciente ya ha tenido algún grado de deterioro cognitivo o ya ha tenido episodios que digamos, ha tenido confusión y demás. Y bueno, el tema con los neurolépticos es más frecuente que los adultos jóvenes, sobre todo en cirugía, digamos, pero que está dentro de las posibilidades y por lo general, ante una cirugía se siempre a la hora de acceder, tuvo algún problema y lo controla él. Bueno, está bueno que nos comenten a nosotros, para que nosotros hagamos una terapia banal o cualquier cosa, que hacer una nota específica para que lo tengan en cuenta. Bueno, esto lo podemos dividirlo en dos. Farmacia, lo que hablábamos los días, que hay libros que hablan de 3 medicamentos, otro de los 5. Más que nada, la idea, digamos, ver que esta forma de más que nada para ver los efectos de la persona y las interacciones. Que aumenta, digamos, en interacciones a medida que le van agregando drogas, aumenta muchísimo. Gracias a Dios no las vemos tanto, las interacciones que hay que saber tenerlas. Y tener lo que hablábamos, hay fármacos, o hay los pacientes toman y nosotros no lo tenemos en cuenta. Sí, hablamos mucho de la anticoagulantes, de malipersión, y eso los diagnósticos, el alcohol lo tenemos en cuenta. También hay otras cuestiones que por ahí no pensamos mucho con el medicinales, que a veces sabemos que toman y sabemos los efectos. Por ejemplo, el jengibre, la arterial, si se consumen demasiado, bueno, hay pasos. Sí, pero nosotros habitualmente le decimos como deportivo, como algo que está bueno, ¿no? Y a veces estamos poniendo algo que también le vamos a tratar. Y bueno, el jugo de lumero para quién era, eso ya lo saben. ¿No saben? ¿Cómo te crees que si le habló de tomar? Baja la presión, el jugo de lumero. Sí, pero si está coagulado, no tiene que amarlo. Ese es el intento. O sea, lo puede tomar
bajar la presión, solamente se disminuye la glucosa, pero si es regulado, no tendría que tomarlo. No sé, se toma mucho coco, pero habitualmente uno tiene que cargar, igual que la verdura. Sí, pero no quería tomarlo. Porque tiene vitamina y todo lo que vitamina acá, recordar una altica, los fármacos, otros son los fármacos. Entonces, el pomelo, las coles, digamos, el brócoli, todas estas cuestiones que tienen vitamina también de pollo, eso se trata de decir que no lo coman. Lo bueno es que acá no se consume nada más, no se cuenta tanto. Entonces, bueno, aumentan los efectos indeseables en estos adultos mayores, hay incumplimiento, nos pasa mucho. Hoy justo que le hablaba con una paciente diabética que no tiene nada, pero que ya se ve diabética, y viene con hemoglobina altísima, y me dice, yo todo el día tomando todos los remedios, no, tiene metformina, tiene vitamina, leilina, después tiene todo lo de la isquémica, anticoagulada, entonces me dice, un día no le da diabetes, un día tomo el corazón. Uno se queda no, porque ya son 2 meses, no tiene la insulina y le gusta 2 frascos mes, o sea, no está haciéndola. Y bueno, de ahora la por forma, sí, una limitada de 10, 11, una dosis de y bueno, sentado, hablando todo, y me dice, no, yo desde enero, un día o sea, ¿cómo discutir ahí? Cosa que no voy a creer, porque bueno, a veces sí, a veces te lo cambian de horario, comes, no haces actividad física, pero decir tomar la medicación que ella asume día medio, que no va a tomar todo junto, la verdad que bueno, yo digo, no me sin palabras, pero si me no anda de forma no le vamos a tratar de hacer otras tele, le digo, bajar, ya no sé nada, bueno, esto es lo que haría errores de rendimiento, una decisión, joven, 19 años, no está dando mucha marcha. Bueno, después está, eso fue más que lo hablamos antes. A partir de esto tengo que empezar a evaluar si el paciente tiene una carga de enfermedad importante, que va a tener polifarmacia, enseguida para estrategias para evitar. Como hablaba con ustedes, porque me tiene que raro que podamos evitar más de 3 fármacos, la mayoría de insuficiencia cardíaca también, o sea, hay patologías que necesitas full de medicación para poder prolongar la vida, que es lo que nosotros tenemos como objetivo y no ve que la calidad de la vida y demás. Pero después tenemos las otras cuestiones que tenemos que ir manejando. Ese no es fármaco cuando otros drogas también, eso tenemos en cuenta que, o sea, no es que por cantidad de la que tomas, por drogas. El riesgo, obviamente, al avanzar, tenés que generar más carga de patología, que la carga, digamos, de comienzo de algún sistema se hace mucho tiempo que está con esa insuficiencia. Las mujeres tienen más sobrevida también, el bajo nivel de nacional, porque a veces no han hecho de prevención previa, entonces a este punto de su vida tienen enfermedades más complicaciones, varias enfermedades, una internación que hacía, y cuando no tienen pacientes que han estado internados recientemente, que la caiga evaluar lo que está de toda la medicación que venía tomando. A veces lo que pasa es que toman la nueva medicación, capaz que es un antihipertensivo el mismo, u otra familia, y duplica, o sea, toma lo que tomaban antes de arreglar el internado y lo que está internado. Entonces es importante que cuando ve que no con la crisis, uno vea un poco lo que hicieron, nosotros tenemos que hacer en a ver qué es lo que le van a dar, digamos, desde el hospital. A veces que, por ejemplo, tienen vías de excepción, lo pido que vía de excepción. ¿Cuánto van a la vía de excepción? Medio. Esa medicación, entonces no podemos pasársela de un momento al otro. Tenemos que ver si podemos manipular, si podemos agregar, entonces todas estas alternativas que dieron la medicación también las tenemos que ver. La de la excepción, porque el paciente de depresar tal vez tiende a usar la medicación porque tiene el baja expectativa de sobrevivir, de ser estigma tomar la medicación. Cuando se a varios médicos, van a porque lo que tienen le falta el aire, le falta el valor, o sea, a ver, ¿dónde podemos hacer eso? En algunos medios, la parte pública cada vez es más difícil acceder, digamos, a especialistas,
entonces es más difícil tener el clínico o la atención primaria, el generalista, todo. Pero el paciente que ahora se al nivel de lesión, la especialidad que la pueden ir, es donde más factible podemos tener el tema de varios gestores que sabemos lo que está escribiendo o está tomando realmente este paciente. Y la pérdida de funcionalidad de las actividades instrumentales, porque a veces no tiene acceso o no tiene camino lo que está tomando, entonces o toma no lo toma adecuada y la aplicación o nosotros decimos esto acá, por ejemplo, acumulado. Estos hay que son esto y esto, pero no toma paracetamol, toma, digamos, vaquedolicina. No toma, o sea, a veces no entiende que los AINES, que los analgésicos, porque no toma para el dolor, para la fiebre. Como la falta de conocer las cuestiones que estamos hablando también les dificulta a ellos para opciones. Bueno, ahora la patología porque no saben cómo vive, no saben qué lo ayuda, no saben qué pueden hacer. Cuando el paciente le viene y el médico como para que digamos le da algo que para ella sea no vale la pena, bueno, para que se vaya, pero eso no hay que caer. O cuando el paciente se pone presión, yo vine por esto y me voy sin nada. El sin nada a veces es la presión, porque uno le pone estrategias de comida, de esto, de lo otro, y lo que el paciente quiere es lo que se llama simple, le digo lo simple. Si usted supiera todo el día, le digo que puede ser no es simple. Pero bueno, eso también hay que ver. A veces nosotros nos damos cuenta que le estaban tratando que no vale pena. Bueno, siempre tratar, si hay que aplicarle, porque el tema de pero todavía desde ese momento, y hay que continuar y ahora tenemos que retirarlo. Bueno, falta establecer eso. Yo siempre veo que es fácil, por ejemplo, los antibióticos que vienen en baja, en una dosis adecuada, ya vienen las muchas que tienen que tomar. Pero a veces el paciente tiene diabetes, hipertensión, otras cuestiones, termina, saca de 30 y tiene que tomar más. Entonces, esto, por lo menos 6 meses, cuando mantenemos más, vamos controlando, meses, de la patología, y probablemente sea una medicación que se cae de tomar varios años. Yo sigo decirle más varios años que de por vida. Pero explicárselo, porque hay gente que ve no hace 2 años, pero digo, usted tenía la morfina, tenía la pequeña. Pero yo lo tomé en ese momento. Y digo, mirá que se recuerda, le dije en el centro de salud, después recetas por 6 meses. Dice, pero yo vine más, yo pensé que era menos, a veces no nos enviamos, no nos miramos bien, por poner la agua. Y otro ejemplo que toman antibiótico 10 días y por eso no fue síntoma, sigue doliendo la garganta, y capaz por reflujo, sigue tomando el antibiótico, o sea, por eso siempre ser clarito, tratar de anotar por cuántos días. Bueno, nosotros muchas veces cuando hablamos de fármacos, de otro, y de las gagas, y todo lo demás, en sacar la medicación que vemos que ya no hace falta, o dolere, o no funciona en el momento, eso también a veces nos cuesta muchísimo, o por ahí el familiar o el mismo paciente dice, no, esto es lo del cardiólogo, pero bueno, ahora, de última uno me llama una notita y ahí por qué, al cardiólogo para ver si puede esa medicación. La automedicación, producto libre, además, y la mala percepción de salud. Paciente que se siente mal, entonces va y se pone una vitamina, se toma el otro porque se siente mal, o alguien le dice que tomaba eso, se sentía mejor, entonces también evaluar muchas veces tan cuerpo la polimedicación que los hace que lo que tienen algunos carencias, entonces bueno, vamos a tratar 10 días de evitar por fuera lo que tomar, sacar la medicación, tratar de bajar el rendimiento, estar 10 días de medicación, a ver si se siente mejor. No viene para el paciente. Pero bueno, es como que hay que trabajar en ese aspecto y eso no tenemos paciencia, sobre todo el adulto mayor que entiende algo, de otra que después no entendió, no de interpretar lo que quiere decir, es frustrante. Y bueno, los que se automedican es un porcentaje alto. ¿Y qué va a pasar? Muchas veces, qué sé yo, empiezan con una celulitis. Pero ya tuve celulitis, me quedo como una hora mañana y en más cara en el celulitis que tenía que avanzar y cuando viene es otro, no tenemos los datos completos, entonces
reacciones al medicamento y dependencia, sobre todo dependencia del psicofármaco. El paciente que viene, yo, si no tomo esto, no duermo, si no tomo esto, no puedo salir a la calle, o sea, ahí estamos hablando de una dependencia psicológica, que por ahí es más difícil que la real, digamos, a nivel orgánica. ¿Y quién vamos a tener que sospechar o indagar más en el tema? Los pacientes que tienen patología, son pacientes que nosotros sabemos que por lo general un fármaco viene anexo a otro. Entonces ahí, si viene un paciente con tiene algún infarto, una EPS y todo, preguntar bien, no los datos que saber tirando la biología, el antidepresivo, el tomatina, el sea, tenemos que nosotros guiarnos en cuanto a la medicación. El otro tema que es la chica nosotros nos color la pancha y el tamaño y todo eso. Las reacciones adversas, las relacionadas con las reacciones farmacológicas, que no fue de dosis o reacciones secundarias, las interacciones y las adversas tipo B, con las que nosotros vemos tipos inmunológicos y las psiquiátricas. El paciente que muchas veces no tiene la reacción a la píldora y lo toma por años a la píldora y luego le da la epidemia. Entonces, saber de estos fármacos, cuáles son las más frecuentes y comentar la relación para que las pueda, digamos, detectar y asistir a tiempo a sea la consulta o la implementación. Y estas reacciones adversas al medicamento, el RAM, es alta en la por la cantidad de fármacos que toman. Hay varias consultas porque muchas veces se piensa que son porque se comía algo, no le da, digamos, no sé si se sabe, nosotros tampoco le damos las herramientas, no le explicamos bien cuál puede ser. Pero sí, nosotros agregamos una medicación y el paciente tiene irritabilidad, caída, depresión, síndrome emocional, o sea, todo cuadro nuevo, después de agregar una medicación, de realizar, digamos, enseñar que tiene que venir a la consulta o que tiene que una guardia y calcular cuál es la última, o sea, saber cuál es el tomante, pero explicar cuál es la última que ha empezado a tomar. Igual mucho de estas características específicas de las drogas, por ejemplo, la incontinencia, en cuenta que la veamos con el tema de los nuevos diuréticos, un nuevo diurético que está tomando, un síndrome convencional agudo, puede haber paciente que toma diuréticos y también toma psicofármacos, el estrés transmedialismo, muchos de los atípicos, los antipsicóticos alcohólicos también lo pueden dar, a veces nosotros para encontrar los fármacos, si son los últimos, o si sabemos que el último que le agregó la disponibilidad del otro fármaco, podemos manejarlo y saber ver eso, no se nos efectos. Perdón que le una compañera que se le cortó y se volvió bárbaro. Entonces, bueno, otros factores biológicos que ya vimos, eso corporal, la inducción de la red funcional, lo que vimos antes, todo lo que era farmacodinámica, el tratante de dos. Y no, o sea, ya era una paciente de 64 años y que pesa 31 kilos porque tiene una artritis re mal. Y bueno, tiene una infección urinaria. Yo ya estaba en riñón, pero me tuve que ir a ver la dosis del niño, porque la mayor parte de los fármacos son de 40 kilos para más. Igual, cuando la pesé se ganó, porque realmente es muy chiquita, siempre a pesar de una 40 y se ve que no, yo hacía como 9 meses no la pesaba, una banda, casi yo. Y bueno, tuve que ir no solamente por el problema de la renal que tiene, o sea, como si fuera un niño, también a mí me lleva a otro tema porque no manejo las tablas de niños, entonces esto tenemos que tener en cuenta, digamos, la prescripción, porque yo le daba pero a la dosis de 500 estaba pasando más 2 veces por día, me recontra de dosis, voy a tener más efectos adversos que lo buscaba. Bueno, el tema de la fatiga o adherencia a un tratamiento, porque siempre lo tomé, no lo voy a volver a hacer. Bueno, y enfermedades graves, previas, antecedentes de reacciones adversas que tenemos que tratar. Eso es más asociado a la dioxina, por eso la dioxina yo les decía que en la droga habitualmente ya no se usa mucho. Se acuerda que vemos no sé si ustedes vieron en la cura psiquiátrica, que a nivel de PDR no lo visto. Era frecuente, los pacientes que tenían palpitaciones, si tomaban dioxina, hacían el electro rápido para ver si estaban teniendo intoxicación psiquiátrica, era muy frecuente. Ahora no lo vemos porque
gracias a Dios se ha dejado de dar y una droga muy buena. Los aminoglucósidos son los antibióticos que por lo general casi todos son endovenosos, gente y demás, y por lo general son pacientes que tienen internaciones por tratamiento de más de 14 días. Los anticoagulantes, obviamente, porque, bueno, estamos dando un anticoagulante de una insuficiencia hepática o por la infección, bajar las plaquetas, o alguna situación así. La insulina, que a veces en la situación, digamos, estamos tratando, tenía una dosis de insulina en tratamiento ambulatorio, y necesita una dosis mayor, necesita una dosis menor, no está basada en insulina, en una acidosis, entonces es frecuente que ahí cambia mucho y que no tengamos problemas. Los corticoides, son corticoides inyectables ventricular, cuando damos los pulsos de corticoides, y los AINES porque es frecuente que tengamos todo lo del tubo digestivo, hemorragia y demás, que también las vemos, pero que bueno, a las dosis que se dan y en combinaciones con otras drogas no frecuente en internación. En ambulatorio son las benzodiazepinas, los neurolépticos, o sea, veamos con pacientes con tratamiento psiquiátrico muchas veces, que también es un tema, porque hay pacientes con tratamiento psiquiátrico que por ahí, como los síntomas son muy importantes, hacen sobreuso de drogas y pacientes que se les combinan varias drogas y pasados 10, 20 días, los efectos adversos se superponen y pueden llegar a tener algunas cuestiones que hay que anticoagulantes, las hemorragias, que el paciente entra en una internación, salió con una dosis y hasta que se hace el control al mes, tal vez se pasó de ring, o como un analgésico o agregó insulina urinaria con hemorragia a ese nivel, digamos, por eso tenemos que evaluar la situación. Los antidiabéticos orales, de todos los glucemiantes, recordar los glucemiantes y las edades adultos, que ahí no las conocen, y toman dos veces la misma, se le cayó, la dioxina, los AINES y los alopeciáceos. Y bueno, después para que me mía acá, estas reacciones adversas, bueno, y después por retirada de fármaco, pues saber que sobre todo en cardiología, o que está dando cardio, pues que más cuidado tiene que tener por retirada. ¿Qué familia? ¿Qué frecuencia? Los beta-bloqueantes, cualquier beta-bloqueante que lo retiran rápido, si es para control de presión o para control de frecuencia cardíaca, es un efecto rebote. Entonces, siempre uno le tiene que decir al paciente, si va a dejar algo, los beta-bloqueantes, no le va a dejar beta-bloqueantes de la típica cual tenga él, trate de no dejarlo porque los efectos, sobre todo de aumento de la presión, sobre todo de la frecuencia cardíaca, que si tiene una carga bioquímica identificada, se lo va a ver enseguida, en ese efecto arriba. Entonces, bueno, estos efectos de retirada pueden haber una enfermedad persistente, porque, por ejemplo, aumenta la frecuencia cardíaca y parece que se hace más evidente, una reacción psicológica, muchas veces porque suspende ese fármaco tiene una delantera, y a veces los psicóticos y demás que generan brotes psicóticos. Es muy del paciente psiquiátrico cuando está teniendo un episodio de brote que quiera dejar la medicación porque se siente bien. Entonces, el poder tiene que tomar la medicación. Contiene, digamos, varios fármacos, no sabemos por ahí de cuál es el efecto, entonces también tenemos en cuenta. Y bueno, bien que creo que las benzodiazepinas, sobre todo cuando se las usan para descansar, no descansa, entonces por eso hay que retirarlo cuando tienen mucha ansiedad o mucha angustia, la retirada es pautada cada 15 días, cuarto de dosis, se va bien de los efectos y a veces si el paciente está muy ansioso se vuelve otra vez a hacer el cuarto de dosis, se pasa a día por medio, hay varias estrategias. O se le da otras cuestiones que no sean, digamos, benzodiazepina para ser ayudante y que ayude, digamos, a bajar la dosis. Y los antiparkinsonianos, obviamente, pueden pasar a estar con mucho temblor, rígidos también. Y bueno, los antidepresivos, que a veces el paciente dice, no, yo lo dejé porque se sentía re bien, y dejan de tomarlo, y pueden tener conductas, que es lo que hablábamos otros días, que hay que ver cómo le afecta en su estado general. Y esto cada vez para evaluar, siempre que nosotros tenemos en un paciente, tenemos que hacer la evaluación
ver los efectos, o sea, por más que el paciente venga por otra cosa, cuando hacemos la lista de fármacos, evaluar, digamos, qué riesgo tenemos que preguntar, o ver si por lo que vino a la consulta no hay alguno de los efectos o riesgos de estos fármacos. Y después, o sea, a partir de que se veía tantos efectos adversos y tantas medicaciones que tal vez no eran adecuadas en adultos mayores, se empezó a generar una estrategia que se lo diseñó en ese momento como criterio de ver, surge en el 2012, se vuelve a corregir en el 2019 de forma bastante importante, y cada año se va agregando, se va retirando, van surgiendo muchas drogas nuevas. Estos son listas, digamos, de fármacos que se considera que son inapropiados, pero no es que no se lo vamos a dar. Sabemos que se lo vamos a dar, vamos a tener que estar muy atentos a algunos efectos que podrían tener inapropiados para los pacientes. Y que si el paciente lo viene tomando, cuidaremos eso. Pero si nosotros tenemos que darlo, buscar alternativas antes de darle la primera opción de tipo de fármaco. El objetivo, digamos, es ser mayores de 65 años, de las dos comunidades, internados y no internados, porque en internaciones de agudo, por ahí era más difícil, porque tiene un mayor, o sea, la enfermedad que lleva a la internación también juega un papel muy importante, entonces se hizo, pero no tanto hincapié como para eso, no más el ambulatorio. Y estos fármacos, digamos, ayudarían a ser una herramienta para evitar estas complicaciones, nos educa a nosotros, pero también nos da herramientas para decirle por qué nosotros vamos a retirar fármacos, o por qué a un colega le vamos a decir, mira que estos fármacos están en estos criterios, que sería bueno si ponemos alternativas. Y se vio que los grandes porcentajes que había, bajó el 27% en la comunidad, el efecto indeseable, que era más del 40%, y a un 40% más que los geriátricos, que era mucho más. ¿Por qué es mucho más ahí? Porque lo que los pacientes que tenemos internados son polimedicados. Y esto, por ejemplo, la idea de hasta acá yo tenía uno que era la espironolactona, por ejemplo, que nosotros vemos que se lo damos a 25 miligramos en insuficiencia cardíaca, y a dosis más altas en insuficiencia hepática, puede pasar que como nosotros lo damos asociado a otro fármaco que también aumenta el potasio, que tengan hipercaleemia. Entonces, nosotros tenemos que limitar el uso en los pacientes que tienen clearance por debajo del 30. El paciente tiene una insuficiencia hepática, sabemos que bajarla, respetar la vida media que va a estar ese fármaco dando vueltas, o sea, bajamos la dosis si quiere, pero sabemos que el efecto muchas veces va a ser el mismo, pero no vamos a tener la tipo de cosas. Y si ya sabemos que tiene una insuficiencia renal y demás, ir viendo los valores de potasio como para el manejo, digamos, por lo menos seguimiento de unos 3 a 6 meses, y dejarlo si vemos que no hay otra alternativa. Y así también después tenemos, por ejemplo, los tricíclicos, la metilina, que sea para el dolor, estas últimas no las usamos para la metilina, y no para el dolor, saber qué dar, entonces explicarle al paciente que lo tome de noche, y evaluar que como puede darle una inducción ortostática cuando se levanta de noche, pero ustedes no sé, entonces, ¿cómo que vamos a hacer? Vamos a tratar de evitarlo, y es una indicación fuerte. Si ya la había tomado, si no hay otra opción, bueno, pero si no, tenemos que tratar de evitarlo. Los criterios de stop y start eran los otros que venían a ayudar, porque había limitaciones con esos criterios de ver lo que son los parámetros que están inapropiados y empezar alguno que, digamos, algún fármaco que podía beneficiar a este paciente. Los stop en geriatría son 64, no es para que lo sepas de memoria, vienen las tablas, entonces podemos buscar, está bueno leerla, porque entonces en algún momento que necesitemos se nos va a venir, digamos, ese dato a la cabeza, lo vamos a registrar. Y el listar son 22 criterios que, digamos, están asociados a algunas condiciones clínicas que van a beneficiar. Perdonan, pero yo lo voy a tener que decir para agrandar. Por ejemplo, acá habla de la reclusión inapropiada, de directo, tenemos que suspenderlo. Los diuréticos de asa como monoterapia de primera línea en la hipertensión. O sea, no la furosemida como primera línea de hipertensión, no, sí, la hidroxidora, pero la furosemida no. Y acá explica un poco, digamos, que es, digamos, opciones más seguras y efectivas, pero además porque generan, digamos, hiperglucemia, hipertensión ortostática, caída de cabeza, o sea, todo lo que nosotros sabemos que puede hacer como efectos adversos. Y acá, por ejemplo, los aires con hipertensión moderada grave, depende de los valores, porque aumenta el riesgo de aumento de la hipertensión, que es lo que nosotros ya sabemos, pero bueno, va al traumatólogo, le mete 150 de diclofenac, y después nosotros tenemos que estar luchando para que le baje la presión. O sea,
lo tenemos que conocer todo, pero la idea es que nosotros manejemos las medicaciones que más usamos en geriatría, tener, digamos, un conocimiento. Y fíjense que los corticoides a largo plazo, más de 3 meses, vía oral, para el reumatoidea y otros, tienen riesgos secundarios mayores, los sistémicos son los riesgos mayores, y ahí empiezan todos los riesgos que nosotros podemos tener en cuanto a la densidad ósea y demás. Por eso es importante que nosotros sepamos cuáles son los fármacos que si el paciente los tiene, veamos las alternativas y suspenderla y no tratar el efecto que producen ellos. Acá este otro bioterio había alguno que me interesaba. La glibenclamida, ustedes vieron, fíjense que está stop. Nosotros sabíamos esto y a pesar de eso, hasta hace 3 años teníamos glibenclamida en atención primaria y metformina. Y teníamos la mayor parte de los pacientes diabéticos sobre 65 años y bueno, estábamos con ese temita que era complicado. Y bueno, para pacientes que tienen propensos a caerse, las benzodiazepinas en la mayoría. Así que siempre que van a dar esto hay que pensarlo. Y después los otros que hablábamos eran los criterios que son los indicados y apropiados, siempre que no haya, digamos, contraindicación específica de ese paciente. Y ahí teníamos unos puntos más. Por ejemplo, el tratamiento antihipertensivo cuando la saturación arterial sistólica sea normalmente superior a 170, pero vieron que según el criterio que tenemos de cosas podemos hacer un poquito más rápido, pero digamos, 160 sí o sí, empezar un analgésico, aspirina, clopidogrel con antecedentes documentados de enfermedad aterosclerótica coronaria, cerebral, o sea, darle, porque muchas veces dicen, bueno, no, por riesgo de enfermedades, ancianos, de ello, no, dar cuatro, porque, digamos, por más corta la sobrevida que tenga, la calidad de vida, el no tener una ACV o no tener, digamos, un cuadro químico, es mejor, digamos, el paciente, la calidad de vida y todo va a ser mejor que si llegan en un evento, por más que su vida sea corta. Después, a nivel de los inhibidores de la bomba, por reflujo gastroesofágico grave o la epiléptica que precisa dilatación. Porque para que darle un metronidazol ya no produce mucho ácido, entonces no dárselo. Si el paciente va a tener un beneficio, si no se le da algo que limite, digamos, su prescripción. Y aquí, ya vamos a ir terminando, chicos, ya yo me cansé. Bueno, las interacciones, esto se hizo, digamos, se estudió en su momento cuáles eran las 10 interacciones que más, digamos, se veían, y que son 4 son estas, digamos, los anticoagulantes, paines con antibióticos. Fíjense que nosotros macrolidos y quinolonas usamos, los pacientes sabemos que están anticoagulados que no deberíamos indicar, salvo que por sea uno de los pocos fármacos que cubre ese cuadro. Entonces, bueno, ahí podríamos estar habilitados, pero tenemos que hacer un control o pasarlos a heparina para que no tengan complicaciones, para que podamos revertir rápidamente esa charla. Y como hablábamos antes, que el potasio con algunos suplementos, con suplementos de potasio. Dentro de lo que es el suplemento de potasio, están lo que nosotros dijimos, alimentos. Y ahí vamos a tener lo que vimos antes, el pomelo, todos los que tienen acá las verduras, suplementos, bueno, bananas si se come mucho, o los que vienen, todos estos que tienen proteína, que muchas veces tienen potasio, y entonces me da saber que a veces está libre, pero para algunos pacientes no. Pues la dioxina, que yo le dije que es poquito, pero sí amiodarona tenemos mucho, y no combinar medicación que incide. ¿Dónde inciden todos estos acá? ¿Se acuerdan? ¿A dónde hacen? ¿Vieron algo antiarrítmico? Todavía. Fíjense que todos van a nivel del W, entonces les hace un video que el paciente, por eso, si está tomando medicación antiarrítmica, se quiere quedar bien, o los cardiólogos y además otros estudios electrofisiológicos normalmente, pero bueno, saber esto acá que si viene un paciente, rechequear primero que no se haya confundido y esté tomando más de un antiarrítmico o una dosis muy elevada, ¿no? Bueno, teofilina y quinolona, nosotros teofilina por lo general no, pero en internación a veces se hace teofilina, antes se daba jarabe, ahora gracias a Dios no. ¿Sabe cuáles son las quinolonas ustedes, no? Sí. ¿Saben cuáles son las quinolonas?
Sí, sí. ¿Qué era Quilolora? Me da ganas de llorar un poco. No, ¿qué fármaco es? ¿Para qué sirven? Antibiótico. Ajá, y es una familia de antibióticos, la familia de antibióticos, ¿cuál es el más representativo? Exacto, sí, son las moxifloxacin. Lo que más usamos, cipro, reserva de jabón oral y bueno, después están en internación. Pero sepan esto, chicos, del tema cuando vemos fármacos, nosotros les digo la experiencia que tenemos, yo no tomo cardio, pero eh, preguntamos a las familias de antihipertensivos, no se las acuerdan y después tampoco los beta bloqueantes, sepan cuáles son los selectivos, los no selectivos, cuáles son la amlodipina, que tiene otros amigos como peramamilo y demás, que digamos que son fármacos que están relacionados como familia, pero unos son para arritmia o para cardiopatía isquémica, o sea, todas estas cuestiones que se saber. Así que cuando vayan a las patologías específicas, vayan tratando de ver los fármacos donde están metidos. Bueno, esto ya lo vimos, que por qué vamos a ver, digamos, los stop y los estar y todas estas cuestiones. Y como muchas veces, por ejemplo, en la aspirina en un momento se quería poner como algo o sea, que mejoraba la sobrevida para los 60 años, y después cuando se empezaron a hacer un poco más grande, lo que se vio en realidad fue que se hacían personas más jóvenes esos estudios, se vio que lo que aumentaba era el riesgo de tener sangrados graves, digamos, mortales por hemorragias, entonces se tuvo que suspender el estudio y no salió el tema de las algo para tomar a partir de los, o sea, Bayer lo que quiso hacer fue hacer un estudio como para decir, a partir de los 65 años, que todos tomen aspirina porque viene, mejora, qué sé yo. Cuando empieza a nivel tarde, con un buen volumen de cosas, lo tuvieron que suspender porque era tanto la mortalidad que veían, tomando 100, no estamos hablando de tomar una barbaridad, que tuvieron que suspenderlo porque el riesgo de mortalidad era mayor y era una de las causas de suspensión. Entonces, siempre por eso tener en cuenta que si una droga es nueva, ustedes van a dar a alguien muy añoso, buscar a ver si tiene estudios para ustedes andar probando si hay efectos así, digamos, importantes. Bueno, recordar que todo lo que es polifarmacia puede complejizar algún síndrome o puede generarlo, y muchos, digamos, tienen efectos para un sistema, pero que tienen efecto en otro sistema, entonces si ese sistema está afectado, evaluarlo y no digamos, dejarlo al azar a ver si con este efecto. Esto es lo que se llama cascada farmacológico, se aumenta el riesgo de sufrir reacciones adversas, una nueva presentación de fármaco, por lo que también aumenta el número de interacciones. Un antiarrítmico para las arritmias generadas por broncodilatadores, salbutamol sobre todo, antidiabéticos orales para la hiperglicemia causada por recordar que la hidroxia mayor de 12,5 miligramos da hidrohidroxia, o sea, 2, 3, 4 años se va de hiperglicemia, entonces vamos a esas dosis mayores. La totirodina, que es para la incontinencia urinaria, dársela por un paciente que puede darle hidroclorotiazida o furosemida, empezó con incontinencia. Y el diurético de calcio, como la lodipina, que hablábamos recién. Entonces, sabiendo los efectos más frecuentes que otra droga, no buscar de darle otra medicación para bajarla, sino que para de medicación. Ya sabemos lo del incumplimiento, la automedicación, el aumento de gasto, ahora, bueno, el gasto terapéutico es increíble. ¿Y qué vas a hacer, digamos, si primero que el paciente se va a descompensar, va a progresar esta enfermedad, si el paciente va a trabajar una nueva forma de medicación, el diagnóstico incorrecto de otras patologías que nosotros tapamos con el fármaco que estaban dando y que no eran adecuados, reacciones adversas, los tratamientos innecesarios y el incremento de los costos. Entonces, a veces el paciente decide eliminar algo porque es el más costoso y tal vez el más indicado. ¿Y qué, digamos, que tenemos que hacer nosotros para ver cómo hacemos esto? Revisar, volver a preguntar. Fíjense, yo después de tantos años de esta paciente, me entero que toma día por medio desde enero y yo la vi como 3 veces desde enero hasta ahora. Entonces, bueno, rever la medicación y verlo. Según la OMS, que yo creo que esto usted, no me quiero equivocar, pero creo que ustedes han dado esto de la prescripción adecuada de la OMS, ¿puede ser?
definir el problema, especificar el objetivo terapéutico. O sea, esto acá no es que tiene que ser uno por uno. Esto con la práctica ustedes como que lo vamos, digamos, sistematizando, ¿no? Como cuando decimos tomar la presión arterial. ¿Cuáles son los pasos? Ya cuando lo haces, o sea, lo hace mucho tiempo, hasta sentarte a decir cuáles son los pasos es difícil, pero por lo menos ahora que ustedes están en esta etapa, repensarlo, ¿no? Selección del medicamento adecuado, tenemos una cantidad de cuestiones que tenemos que pensar, iniciar el tratamiento, este tratamiento, digamos que sospechamos que es el adecuado, con estos datos apropiados, o sea, saber si va a afectar a la función del riñón, saber si no, o con el clearance calculado o con el real, digamos, saber si lo va a afectar o no, y evaluar con terapias no farmacológicas. A veces tienen dolor, porque está muy quieto, entonces, bueno, evaluar si hay otra alternativa a esto, fármaco, por ejemplo, las instrucciones, o sea, dar la información de cómo tiene que tomarlo, cuáles son los efectos adversos, qué puede, o sea, por ejemplo, un antidiabético, si le produce algún síntoma, qué hacer, no solamente dejar el fármaco, sino tal vez tomar azúcar, digamos, todas estas alternativas, evaluar regularmente el tratamiento. Yo hoy, hoy me mató lo que me dijeron, el costo del medicamento y usar. Esto acá está bueno ahora que se puede usar ordenadores u otras herramientas para evitar errores de prescripción. No lo tenemos para usar en todos lados, pero digamos es una buena herramienta. Cada vez hay más herramientas de esto, es para que cuando nosotros estamos prescribiendo, yo digo avivar giles, porque te va diciendo cuáles son los efectos, qué podés esperar a tal edades, si tiene contraindicaciones. Entonces está bueno porque uno lo tiene, por lo general tiene en la computadora, lo puede revisar rápido o lo puede revisar en el celular y ya digamos lo puede ir chequeando. Incluso si es un paciente que venimos recetando fármacos y están en estas recetas digitales, buscamos el nombre y vemos cómo viene retirando los fármacos y sabemos si está tomando, como yo les contaba hoy, la paciente tiene que usar 2 frascos de insulina y los últimos 2 los retiró en mayo, o sea, pasó mucho tiempo y esa paciente no está haciendo el tratamiento en forma adecuada, porque hay fármacos que no los conseguí o son muy caros para comprarlos en vía libre, entonces, bueno, tenemos muchas herramientas. Y bueno, ¿alguna duda? ¿Algo más que quieran saber? Es medio largo este tema porque un poco uno da para que se entre en el tema. La primera parte es todo como para entrar en el tema, no vamos a tomarle tanto, pero bueno, sí me interesa que que está el clearance de creatinina como para saber los fármacos que se eliminan por vía renal, después el tema de la insuficiencia hepática, de estas situaciones que nos van a ir cambiando un poco la óptica de prescripción. ¿Alguna duda? ¿Algo? Profe, yo le Sí. quería preguntar si usted está de acuerdo con ñosos que a muchos le dan omeprazol, A justamente veces por... lo que tenemos que hacer es dárselo 2 o 3 meses, si están con muchos síntomas, agregar un fármaco nuevo y retirarlos. Porque a veces no toman la medicación y lo que tienen es mucho reflujo Ujú. y el omeprazol te dicen, no, me sigo, o sea, y esos pacientes por ahí habría que sacárselos y ver si hay alguna otra, un prokinético, tal vez a la noche, para que tengan tanto reflujo y eventualmente cuando tienen más síntomas. O sea, tenés alternativa. Después hay otra realidad que la gente que toma omeprazol, que toma pantoprazol y todo, muchas veces lo sigue tomando por más que uno se lo recete. Pero digamos, uno le puede explicar cuáles son las cuestiones, que el tema del déficit de absorción, de algunas vitaminas, todo eso lo puede explicar, pero bueno, siempre es una lucha. El tema de los fármacos, así como hay gente que vos le tiene que tomar medicación y no quiere tomar medicación, que es como que digamos es la grieta de los que quieren tomar todo, medicación y hacer cero, digamos, de vida, y está el que no quiere tomar nada. O sea, tenemos en esos dos target de pacientes donde tenemos que trabajar mucho. ¿Mm? Mucho en explicarles, en convencerlos, digamos, en el beneficio. Y hay pacientes bueno, que nos vienen con que todo le cae mal y que es una realidad. Hay pacientes que no te toleran nada y bueno, entonces ahí tenemos que buscar las estrategias para ver cómo pueden tomarlo y demás. Pero sí, el omeprazol en teoría tendría igual que los psicotrópicos, que cuando no son esquizofrenia, los ansiolíticos y demás, tendrían que ser 2, 3 meses y retirarlo. Pero lo vas a ver poco. Ok, Yo, gracias. yo hay con pacientes que ya ni peleo. Yo le receto, le meto la menor dosis posible. O sea, vienen, quieren omeprazol de 40, le digo, no, te receto de 10. Y hacemos así. Hoy a la paciente está diabética, quería el clonazepam de 2 miligramos. Bueno, mostrame adherencia al tratamiento, venite en 10 días. Si tenés la glucemia en ayuna bien, te receto.
Pero a ver, no está bien hacer ese tema de trueque de prescripción con el paciente, pero bueno, ya llega un momento que vos se te agotan las herramientas y la paciencia, eso es lo peor. Así que está. Bueno, chicos, pongan presente que se que pusieron en el chat. Yo ahora en un ratito les voy a mandar la actividad, les comento. Es para que hagan un caso clínico